Bienvenidos al gocho.com en EBTV, hoy martes 17 de febrero del 2026, particularmente hoy luego de ver los eventos que se están dando en Venezuela, como la llegada de un avión más de la corporación de las tres letras, sin pedir ningún tipo de permiso, sin aviso ni protesto. Entonces la gran pregunta es: ¿qué hacen los militares en Venezuela al día de hoy? ¿Será que en la nueva república merece que los mantengamos? Y además, casualmente, ver que luego de 27 años el liderazgo de lo que se llamó los militares dejaron que los castristas cubanos y una banda de maleantes mamporreros que no hacían sino aplaudir al Sambo de Sabaneta por aquello de que eran miembros del equipo de béisbol de la Academia Militar, o eran cantantes del conjunto de gaitas, o eran cantantes de la estudiantina, o eran amiguitos del equipo de voleibol. Pero luego de ver qué pasó con el tema militar, entonces nos preguntamos: ¿será que por ese mal manejo fue que los militares se volvieron matraqueros? Porque casualmente nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que en un proceso de cambio tengamos militares dignos? Bueno, yo creo que hay que evaluar que para tener fuerzas armadas tienes que cumplir con varias piezas de la ecuación del hecho militar. Estas piezas son: primero, la comida. Tú no puedes esperar a tener soldados que estén dentro del ejercicio de la defensa de la República si no hay comida. El otro tema que es crucial es que tú tienes que alimentar a los militares 3 papas al día, y además tienes que prever que en la guardia nocturna hay 2 porciones que se llama el burro y el gallo para los que están navegando. Y tienes que prever esa logística en el caso de las unidades navales. Pero además, cuando tienes las unidades militares de patrullaje, necesitan que tengan raciones de combate. En el ejercicio de la gerencia militar hoy en Venezuela, eso se acabó. Ese es el primer punto. El segundo punto es el adiestramiento y las municiones. ¿Por qué? El adiestramiento es que los militares salen a correr media maratón, 4 millas, 2 millas, salen a hacer barras, flexiones, abdominales, a nadar, etc. Sí, pero eso es una parte del adiestramiento. Pero la otra parte, hay que recordar que los militares son individuos que se están formando para la guerra. Ergo, como la guerra es el ejercicio legal del gobierno para aplicar la violencia, eso significa que los militares últimamente tendrán que disparar y pegar en el blanco. Y para eso necesitas primero las armas y después la munición. Y sencillo, ¿desde hace cuánto los contingentes de soldados en Venezuela no practican tiro al blanco? Y después aspiramos que nuestros soldados se puedan enfrentar a ratas como los guerrilleros que atacaron de forma artera a los individuos de operaciones especiales por allá en la zona del Alto Apure hace unos años, y les tocó negociar y entregar un poco de plata para que los liberaron, pero no porque fueron a combatir, sino que se entregaron por plata, porque no hubo liderazgo. ¿Por qué? Porque los muchachos no estaban entrenados, porque no los prepararon para el evento, porque no tenían comunicaciones. Eso es parte del aditamento de lo que tienen que tener los soldados. El otro tema que hay que plantear es que no tienen municiones. Digo, no solo las municiones, no tienen lo que se llama intendencia, no hay uniforme, no hay botas. Vayan y vean usted a los soldados desfilando, a los cadetes de la Academia Militar, el 5 de julio, y levantando la pierna, y usted le verá tremendo hueco por donde le salen las medias a los cadetes. Eso es inaudito. El otro gran problema
que tienen los militares es la paga. ¿Por qué? Un ciudadano normal trabaja 8 horas, tiene horas extras, pero le queda el resto del día para hacer otro trabajo, para redondear si no le alcanza para mantener su familia. Pero resulta que el militar está a dedicación exclusiva las 24 horas del día, los 365 días del año. Y cuando digo militares, en ese mismo juego están los policías. Pero en el caso militar, que tienes que tener la capacidad de desplazarte a cualquier parte del país, resulta que no hay previsto viático, no hay previsto traslado. A un militar hoy amanece en el Amparo y mañana le dicen, te presentas en la comandancia del ejército. Así. ¿Y con qué? Bueno, usted pare. ¡Ah, qué maravilla! Pero además de eso, el otro problema que tienes de una forma terrible es que no hay paga. Y resulta que los militares van a terminar siendo padres de familia. Hoy tenemos un montón de coroneles que ni siquiera se han casado. Y no porque tengan dudosa su creencia, sino que estos individuos no tienen con qué conquistar a una chica porque no tienen ingresos formales. El ingreso formal no le da para llevar a una muchacha a comer helado ni para ir al cine, mucho menos para tener familia. Ese es el problema de la paga. Y después quieren que no sean matraqueros. Bueno, la gente cumple la tarea, pero tiene que redondearse. Y yo no lo estoy aplaudiendo. Pero es que esa fue la declaración del ministro, Busacas, que tiene más de 10 años, ese ministro de la Defensa, hablando de los emprendimientos personales. Emprendimiento personal no es otra cosa que matraquear. Después el problema que tienen los militares es la salud. Tú pretendes que estos individuos vayan a cualquier escenario en el país a arriesgar su vida si fuese necesario, pero resulta, ¿y dónde están los hospitales militares? ¿Dónde está el servicio médico militar? El servicio médico en campaña. Eso desapareció por una sencilla razón. Los hospitales militares se transformaron fue en los hospitales del PSUV para atender a los dirigentes políticos del partido, del régimen, o para atender a los compinches y los convives de los colectivos. Pero ¿dónde está el tratamiento a los soldados, a los militares? Y otra, ese servicio de salud que debería funcionar para los individuos jubilados y retirados, eso no funciona. ¿Dónde está el servicio médico para los familiares de los militares? No funciona. ¿Dónde está el seguro para que la hija de un militar le tengan que sacar una muela y no hay hospital militar y no hay quien le atienda? Y luego viene el tema de la seguridad social. ¿Cómo está el servicio de las pensiones? Con esos salarios y con esas pensiones. Pero hay que recordar que los militares van al servicio activo y no pueden hacer otra cosa porque no pueden montar ni una venta de pasteles. Y lo último es que en el momento en que mueren, entonces los militares hay que hacer un GoFundMe, los familiares, para poder enterrar al deudo, cuando eso era una obligación clara del Estado venezolano, de que a los militares lo mínimo que podías hacer era darle un entierro digno. Y para eso funcionaba un servicio que estaba en Seguros Horizonte, eso se acabó. Eso estaba también a cargo del ISFA, eso se acabó. Y lo otro, hay que tener esparcimiento, y para eso el Estado venezolano construyó unas dependencias que se llaman los círculos militares, que además se lo descuentan de la paga a los militares inclusive al día de hoy. ¿Y dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está la sinvergüenzura de Padrino? Quebró Seguros Horizonte, se guisó la plata de los círculos militares. ¿Y quiénes van a los círculos militares? Igual, es la agencia de fiesta del PSUV, o de los enchufados del régimen, o de los amiguitos rusos, bielorrusos, o de los esbirros castristas cubanos. Ese tipo de desastre es por lo cual planteamos y repetimos: ¿harán falta los militares? Yo creo que sí hacen falta. Más tarde tendremos de invitado especial a alguien que conoció las Fuerzas Armadas, tanto en la época dura como fue la guerrilla en la década del 60, el cambio a la Venezuela petrolera en la década del 70, también la adquisición de unidades nuevas de tecnología vigente para su momento, como fueron las fragatas misilísticas, además fue comandante de ese tipo de barcos,
y luego sirvió para defender la democracia. Hoy tenemos invitado más adelante al almirante Mario Iván Carratú. Y es por eso que queremos que nos acompañen en los próximos segmentos hasta que llegue la hora del invitado. Y ya saben, aquí en elgocho.com vamos a comerciales y ya venimos.